¿En dónde estamos presenta su ciclo especial sobre la escuela austriaca? Todo empezó con la escuela austríaca. Es necesario que hablemos de libertad. Vamos a hacer un bloque especial que puede ser el inicio como para adentrarnos mucho más de lleno en lo que es el corazón de la economía y de la economía capitalista, de la teoría de la economía capitalista, perdón, ese término tan denostado por Carlos Marx. Inclusive el propio Carlos Marx introduce la terminología capitalismo y economía capitalista como un peyorativo, es decir, como un argumento insultivo, insultante. Eso se va a imponer en todos los teóricos marxistas y en aquellos que no lo son, que de algún modo tienen tendencias socialistas, progresistas, socialdemócratas, también van a introducir, digamos, el término capitalismo como un peyorativo, como algo descalificante, como un descalificativo. El capitalismo como la economía de la concentración de las riquezas, de la expoliación de los trabajadores, de la condena, inclusive estructural, y del sometimiento también desde un sistema al empobrecimiento de los trabajadores. Hasta inclusive se publica en universidades de Estados Unidos, en comunicados, por ejemplo, también en la prensa norteamericana, el término capitalista y el término burgués como peyorativos, como algo negativo, cuando es todo lo contrario. Incluso muchos, digamos, timoratos, por no decir otra cosa, o muchos tibios, emplean la terminología aparentemente más elegante de economía de mercado. Economía de mercado. No se dice mucho con decir economía de mercado, porque también los países socialistas, inclusive los modelos radicales, como el de la Unión Soviética, por ejemplo, han empleado una economía de mercado, pero desde el capitalismo estatal, desde el Estado capitalista que se apropia de los bienes de las personas, de las riquezas de sus habitantes, las concentra en ese politburó, en esa organización empresarial, digamos, político, estatal, empresarial, que es el gobierno de un Estado socialista. Por ende, un Estado socialista, en verdad, es un Estado corporativo bajo el crédito político. Esto quiere decir que es la tarjeta de crédito o el dinero político que se utiliza en términos metafóricos, estoy hablando, ante la inmensa mayoría convencida o sometida a ese régimen que les plantea que los bienes son de todos, que están colectivizados, que los bienes de producción, que los bienes productivos, que los capitales de producción de bienes, de riquezas, de servicios, son de todos, son del Estado, cuando no es verdad. Esos bienes de producción, bienes de riqueza, medios, los medios de producción, los recursos naturales, los recursos energéticos, sumándose a los medios de producción, es decir, a toda la tecnología aplicada para la producción y a su vez el ejercicio de la producción y posteriormente el tráfico de esa producción, obedece al gobierno que está enquistado en ese crédito ideológico político al que le llaman Estado socialista. A ver si vamos entendiendo de qué se trata esta peste, este virus que es el socialismo, que a todas luces, desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista histórico y desde la teoría económica, que ahora te voy a explicar un poquito de qué se trata, es absolutamente anticientífico, pernicioso y es inservible. No conduce a nada bueno. No tiene un resultado bueno por donde lo mires. La historia lo demuestra con creces, la estadística historia de las economías socialistas lo demuestra con creces, y especialmente en términos comparativos con las economías llamadas capitalistas.
El obrero americano, por ejemplo, el trabajador americano, tiene tan asimilado el nivel de vida que se ha desarrollado con el esplendor industrial de los Estados Unidos, con el avance y la expansión de sus industrias, y esas industrias obedecen a la innovación, a la creatividad e inclusive al riesgo, a la valentía, también a los egos en competencia, también a la codicia de esos empresarios, todo eso que jugó en su conjunto, más allá de cualquier teoría moral preestablecida, porque al capitalismo en sí no le interesa la propuesta moral o ética, no se mueve a través de coordenadas éticas, sino que se mueve a través de coordenadas de rentabilización, se mueve a través de variables, de ofertas y demandas, se mueve a través de la consecución y el propósito de la obtención de riquezas, de ganancias, pero también se mueve a través del propósito de ser sustentable, de tener un sostenimiento en el tiempo que le permita incluso crecer porque está sometida cada industria, cada empresa, a la voraz y feroz competencia con otras que producen los mismos productos o de muy similar característica, compitiendo en calidad y precio. Calidad y precio. Beneficio-precio, se dice también, calidad del producto y precio. Y ahí hay una enorme, digamos, capacidad de matices en la economía capitalista. Hay un abanico de posibilidades en cuanto a esa competencia que genera a su vez también otras variables, que son variables de competitividad volcadas a un mercado que emite señales de demanda sobre lo que el mercado a su vez le ofrece a través de los oferentes. Esto que yo ya te acabo de decir es un mecanismo dinámico y autosustentable de crecimiento y de permanencia, por eso autosustentable, permanece en crecimiento dinámico, se da una sinergia, se da una dinámica natural en la economía de un mercado de capitales, de un mercado de oferta y demanda en el ámbito necesariamente privado desde la propiedad privada. Eso es el capitalismo. Por lo tanto, siempre tiende a crecer. ¿Por qué? Por la puja, por la oferta y demanda, por esa puja constante en el mercado, digamos, sufragando todo el tiempo, plebiscitando sus productos en el mercado, compitiendo unas empresas con otras. Y hay, por supuesto, que distintas escalas, y podemos hablar hoy por hoy de que se ha estratificado también el mercado de competencia según las dimensiones empresariales y las actividades empresariales. Inclusive, quizá producto de una intromisión en cuanto a ideas socialistas de planificar la economía, de diseñarla de cierta manera, de trampas, de otro tipo de codicias que han generado un sistema económico corporativo que va estratificando también sociológicamente ya con elementos socialistas. Voy a entrar en la obra de uno de los más importantes autores influyentes, uno de los autores determinantes en la teoría económica, pero no solo en la teoría económica, sino en la filosofía de la economía y del Estado, y me refiero a Ludwig von Mises. Tengo varios libros ya de él que los voy estudiando, y estoy estudiando un resumen de su biografía. Es austríaco, este hombre, egresado de, de la universidad de ese país, en ese momento era Prusia, Ludwig Heinrich Edler von Mises. Nació en Lemberg el 29 de septiembre de 1881 y falleció en Nueva York el 10 de octubre de 1973. Vivió longevos y lúcidos 92 años. Se trata de un economista austríaco de origen judío, historiador, filósofo, escritor liberal clásico, que tuvo una influencia significativa
en la Escuela Austríaca de Economía, la llamada Escuela de Viena, que fundó a través de un tratado de economía política. En verdad fue un manual, él lo tituló como Manual de Economía Política, pero fue una obra muy voluminosa de Karl Menger, a quien leyó von Mises, que era una especie de autodidacta en todo esto, porque Ludwig von Mises se recibe de doctor en Derecho y también en Administración Pública, que era una carrera que había en ese momento. Él hace la carrera de Derecho y Administración Pública. Se recibe de doctor en Derecho y Ciencias de la Administración Pública. Son muy distintas las carreras en Europa desde aquella época a la fecha a las nuestras. No necesariamente ser doctor en Derecho es ser abogado. Él se doctoró en las ciencias jurídicas. Caso similar hay en Uruguay con el doctor Claudio Rama, que es doctor en Derecho porque hizo una maestría en Derecho y luego una tesis doctoral en Derecho sin ser abogado, pero es jurista. Por eso yo siempre hablo de que una cosa es ser jurista y otra cosa es ser abogado o ser procurador o ser escribano, que son los operadores en el mercado de las profesiones vinculadas al derecho como ciencia. Claro que en nuestra facultad se nos otorga el doctorado de Derecho y Ciencias Sociales. Entonces ya se conjuga, digamos, el doble rol de ser procurador o ser abogado y ser doctor en Derecho. Pero en otros países no. Podés ir directamente al estudio de las ciencias jurídicas para doctorarte en Derecho, como podés ir al estudio de las ciencias económicas para doctorarte en Economía. Evidentemente, te otorga una calidad académica y profesional de economista, de jurista, pero no necesariamente ser doctor en Economía significa que seas contador o seas economista. Es decir, estamos hablando de los grandes científicos de las ciencias sociales o de las llamadas ciencias humanas. Él fue, bueno, miembro de una familia ilustre, porque su hermano menor, Richard von Mises, fue un célebre físico. Su papá, Arthur von Mises, fue un ingeniero en ferrocarriles. Se educó, bueno, en la escuela universitaria y bajo la dirección de Carl Grunberg. Así Mises comenzó siendo un exponente de la llamada escuela histórica de la administración pública. De alguna manera nacen las ciencias de la administración con esta escuela fundada en Alemania por allá por otoño de 1903. Cuando leyó la obra Principios de Economía Política, ya siendo doctor en Derecho y Ciencias de la Administración Pública, lee la obra Principios de Economía Política de Karl Menger, que fue el texto fundador de la Escuela Económica Austríaca, perdón, de la famosa Escuela de Viena, que es la corriente de pensadores que le van a dar el fundamento teórico científico a los estudios de la economía, de la historia de la economía y de la filosofía económica dentro de la teoría del Estado. Es decir, son estadistas, son juristas y son economistas, y por encima de todo ello son filósofos del derecho, de la economía y de la teoría del Estado, como también de la historia económica política o de la historia política. Bueno, cumplió un mundo de actividades. Integró la Cámara de Comercio e Industria de Viena, fue ministro de Hacienda, participó en la Primera Guerra Mundial, integró el ejército de artilleros, por ejemplo, formó parte directa, o sea, estuvo en la guerra, o sea, no solo es un teórico de oficina, sino que deambuló por todos lados, recorrió Europa, participó en la Primera Guerra Mundial activamente en los campos de batalla, fue ministro de Hacienda, fue presidente de la Cámara también de Comercio e Industria de Viena, y se le otorga el título de profesor emérito en la Facultad de Viena como profesor de economía. También escribió un libro publicado, su primer libro lo publica en 1912, La teoría del dinero y el crédito, y aplica en ese libro toda la teoría del valor que Karl Menger explicó en su obra. Es decir, la teoría del valor
refutando con enorme argumentación teórica, teórico-científica, aplicando una tecnología y una metodología del estudio científico de las ciencias sociales, tanto de la economía, de la historia de la economía, de la sociología, del derecho, del Estado, desde la praxiología. La praxiología es una metodología de estudio que emplean las ciencias naturales, las ciencias empíricas, que consideran que todas las nociones, que todos los conceptos que desarrolla la mente humana, que los conceptos, digamos, científicos, que las teorías, que el conjunto de ideas, las hipótesis, las teorías científicas, se desarrollan a priori de la experiencia, como en matemáticas, en física, en lógica filosófica, en epistemología, y luego se llevan a la práctica, se experimentan. Y el campo experimental, de acuerdo a la empiria reiterativa, como diría uno de los grandes epistemólogos, Thomas Kuhn, va a ratificar esas teorías científicas. Todo eso ha sucedido con el capitalismo. La teoría económica, desde la praxeología de Ludwig von Mises, inaugurada con este tratado, que estudia el concepto del valor económico, el cálculo de valor, la naturaleza de las utilidades marginales, esto quiere decir la rentabilización líquida que una empresa tiene de acuerdo a la infraestructura, a los gastos que esa infraestructura insume necesariamente y de modo constante e incluso creciente, porque una industria tiene que crecer en infraestructura para crecer también en su capacidad productiva e introducir esos productos en el mercado, ampliándose incluso hacia la cadena económica del mercado, no solo interno, sino también exterior. De ahí lo que planteaba Rostow de generar precisamente ese trabajo desde los países más desarrollados, ese trabajo de protección, de educación, de colaboración y hasta de sociedad con los países subdesarrollados y en vías de desarrollo para ir creando mercados cada vez más amplios, interdependientes y cooperativos en materia económica para ampliar los mercados que necesita la expansión del sistema económico capitalista. Es evidente que el capitalismo hace crecer a los pueblos, los hace crecer exponencialmente y así la historia lo demuestra. Tiene obras fascinantes. Yo me compré libros como La mentalidad anticapitalista, El marxismo desenmascarado, Caos planificado, Liberalismo, Burocracia. Esos son los libros que tengo de él. Después voy a ver si encuentro otros, como por ejemplo La acción humana, el libro que te acabo de decir, también, por ejemplo, que es bueno, tiene este libro también Socialismo, un análisis económico y sociológico, pero sobre todo la teoría del dinero y del crédito, donde analiza la teoría de Karl Menger, demostrando que la cantidad de dinero en la economía no es neutral y que su aumento tiene efectos redistributivos. Claro, si la economía capitalista lo que hace es producir más y más dinero a través de la producción de bienes, la producción de riquezas. Pero ¿qué genera con eso también? ¿Qué produce? Fuentes de trabajo. Va generando más y más trabajo. Necesita cada vez más trabajadores. A medida que las empresas crecen, necesitan más trabajadores. Pero a su vez necesitan más trabajadores calificados, cada vez más calificados, porque tienen que competir con las otras empresas que están en una competencia feroz. Y hoy el mercado se ha internacionalizado, se ha globalizado. Por lo tanto, una empresa importante no compite con la empresa que está en la esquina o en la otra cuadra o en el otro departamento, hablando de nuestro país, o en otros países, en el otro estado de ese mismo país, sino que compite con una empresa norteamericana está compitiendo con una empresa que está en Alemania, que está en Italia, que está en China, que está en Japón, y así recíprocamente. Una empresa que está en Japón está compitiendo con una empresa que está en Corea del Sur, que está en Taiwán, que está en Estados Unidos, que está en Inglaterra. Es decir, hay una competencia a su vez ya internacional, de acuerdo a la apertura de los mercados internacionales, que no es de ahora, sino desde hace mucho tiempo, pero que se ha fluidificado, se ha tecnificado con las nuevas tecnologías, como las tecnologías informáticas, digitales, cibernéticas, satelitales,
donde el mundo se va globalizando en ese sentido del intercambio de información y a su vez del mercado de oferta y demanda a nivel planetario. Por eso hay todo un problema que ahora no vamos a entrar, que es cuando se abrió ese mercado de acuerdo a las reglas del capitalismo, que obedecen al mundo libre, a los estados liberales, porque todo esto proviene del liberalismo. Si bien muchos liberales no entendieron la economía capitalista, no todos los liberales entendieron la economía capitalista, hay muchos que todavía se dicen hoy por hoy, soy liberal pero en lo político. Bueno, es una contradicción. Soy liberal, filosóficamente soy liberal, pero después como que en la economía no soy tan procapitalista, porque se inseminó esa porquería, ese virus de que el capitalismo es malo, a través del peyorativo de Carlos Marx. Y así también lo introdujeron varios teóricos rusos cuando la revolución comunista soviética. Bueno, está lleno de autores en esta escuela. Uno de sus discípulos más importantes fue también el eminente doctor en economía, pero también doctor en ciencias de la administración y del Estado, que fue Friedrich Hayek, un estadista, un hombre experto también en el conocimiento del Estado, del derecho, de la historia, de la política y de la economía. Está Murray Rothbard, que va más hacia una línea libertarista, tiene un perfil claramente anarquista, capitalista, antiestado, autor que a mí no me gusta mucho. En su aspecto económico comulga con la economía del mercado, pero luego se agotan en pensar que no tendría que existir el Estado y bueno, tendría que haber otro tipo de autoridad, no sé. Lo cierto es que el Estado de Derecho liberal es el que cobija y que compatibiliza, empasta, hace sinergia con la economía capitalista, que es otro de los resultados del pensamiento liberal. El liberalismo ha concebido al Estado de libertades, al Estado liberal de derecho, por eso es un Estado de libertades, lo venimos analizando acá, y ese Estado de libertades concibe algo que es fundamental para el desarrollo económico de las personas. ¿Qué es? Exacto, exacto, Ramón. La propiedad privada. Mira, Ramón ya lo sabe de memoria. El derecho inviolable universal de la propiedad privada. Y desde el derecho universal inviolable de la propiedad privada, artículo séptimo de la Constitución de la República, artículo 32, también se desprende el derecho inviolable universal de la lícita actividad económica, comercial, industrial, del autocultivo, es decir, el cultivo propio, la educación, elegir lo que querés estudiar, elegir en qué te querés educar, formar, para ser mano de obra calificada. De todo esto aborrece el socialismo. ¿Te das cuenta la peste que es? Todo esto lo desconoce el socialismo. Entonces te voy a ir a algunas frases. Después vamos a entrar en algunos momentos de sus libros. Por ejemplo, en la mentalidad anticapitalista hay cosas muy claras respecto a estos temas planteadas por Ludwig von Mises. Por ejemplo, yo encontré 30 frases de Ludwig von Mises en una página oficial respecto al autor. No son frases que se sacan de otro lado y te mienten, sino que están avaladas por esa página oficial que compendia todos los libros de von Mises, la biografía, y ahí también te hace una selección de frases que son extraídas de libros y conferencias que él dio. La expansión del crédito no es una política para la prosperidad a largo plazo. A ver si entienden acá, los uruguayos, a ver si entienden. Los créditos personales, todo eso que inventaron los economistas, perdón, de la economía circular, los expertos en derecho financiero, Barack Obama, Hillary Clinton, los mentores de esa idea progresista, marxista de la economía circular, de crear un mercado del préstamo para que exista, ¿qué? Incentivo al consumo, porque a medida de que hay préstamo, la gente obtiene dinero y lo vuelca al consumo. Mentira. Lo que hace la gente al solicitar préstamos es endeudarse. Eso hay que pagarlo y hay que pagar con intereses. Por lo tanto, se endeuda en verdad. La plata que pidió prestada ya no es esa plata, sino que debe más dinero del que pidió prestado. Y si es para el consumo, ese dinero no lo va a capitalizar, lo va a consumir, lo va a gastar pagando más de lo que consumió. Va a tener que pagar todos los intereses
del servicio de préstamo personal. Cuando los créditos en el capitalismo, como teoría capitalista, se otorgan tan solo a aquellos que presentan los requisitos necesarios, las garantías, los avales, para que ese dinero sea reembolsable porque solicitan dinero para la producción, para la inversión comercial, industrial, para invertir en una innovación, en un plan con factibilidades, en un plan de crecimiento empresarial, para invertir en inmuebles también a nivel ya más doméstico, más personal, para invertir en la construcción de una casa o en refaccionar una casa. Pero todo eso te capitaliza porque mejoraste tu inmueble también, va a obtener otro valor de venta en el mercado, para cambiar un coche que va a tener otro valor de venta en el mercado, para ampliar tu fábrica, pero no pedir dinero para consumirlo en cuestiones personales y ese consumo te va a salir más caro. Y si empieza la calecita, más caro todavía y más caro y se produce un efecto absolutamente contrario al que predican los marxistas progresistas de la economía circular, que es el endeudamiento interno. La expansión del crédito no es una política muy apropiada y no es una política para la prosperidad a largo plazo, es simplemente una forma de encubrir problemas económicos que tarde o temprano serán evidentes. Lo dijimos acá un montón de veces, ¿no? El préstamo personal en nuestro país lo que está haciendo es encubrir la falta de trabajo y encubrir inclusive los malos salarios que se perciben en la actividad privada, muy ahogada, presionada fiscalmente por la actividad pública que ha crecido paquidérmicamente. Es gigantesco, es un mundo de elefantes gigantes que aplastan al resto, que deben pagar y pagar y pagar más impuestos y doble tributación y triple tributación e impuestos encubiertos como son las regulaciones administrativas. Traducido, los trámites que son obligatorios realizar en esa trama infernal kafkiana de la burocracia uruguaya que te pide este timbre y este otro y es pagar esto y pagar lo otro, y el gasto social de ir a hacer ese trámite o contratar a un gestor, a un procurador, a un escribano, a un abogado para que desarrolle profesionalmente todos esos trámites burocráticos. Es gasto, gasto y gasto para emprender una actividad económica, comercial, industrial, que lo que procura es obtener ganancia. Y si obtenés ganancia, y si esa ganancia tiene un cálculo de utilidades importante, te va a llevar a que hagas crecer tu empresa y vas a generar más trabajo. Ese trabajo va a requerir gente capacitada, por lo tanto va a tener una calidad de trabajo, ese trabajador va a tener una calidad laboral, va a estar en un ambiente de calidad laboral en todo sentido y va a tener un salario que le brinde también calidad de vida. Eso produce el capitalismo cuando liberan al sistema. Ludwig von Mises también explica que el capitalismo es un sistema económico. No se trata del uso de ese sistema de parte de buenos o malos empresarios, de empresarios codiciosos, muchos de ellos que combinan ese pensamiento atávico del mercantilismo, que fue el modelo anterior. Los mercantilistas eran codiciosos, buscaban la acumulación del dinero por la acumulación en sí, la explotación de recursos naturales, todo aquel proceso de las colonias explotadas por los imperios coloniales europeos, por sus primeras casas de comercio, por las primeras tecnologías en títulos valor, cheques, vales, pagarés, libros de contabilidad, pero que se concentraban en un grupo de personas que eran precisamente esas monarquías como es la monarquía del Partido Comunista, que concentraban todas esas riquezas explotadas de otros lados, pero de las cuales el pueblo no veía nada. Por el contrario, estaba sometido a ese proceso expoliativo del pago de los tributos, de más y más y más impuestos para la corona. Por eso terminó explotando Europa, como pasó en Francia, como pasó en Inglaterra, posteriormente en otros países, explotando en esas revoluciones modernas para que se construya el Estado liberal que planteaban los liberales de aquel entonces, desde la primera escuela liberal, con Thomas Hobbes, Hume, Locke, tantos otros que plantearon todo eso. Aquel Bastiat de la primera
etapa del siglo XIX, la primera mitad, el propio Montesquieu con el espíritu de las leyes, tantos teóricos que fueron planteando la necesidad de un Estado que tuviera cometidos esenciales como una maquinaria sofisticada, pero que estuviera al servicio y en la protección del interés de sus ciudadanos. Nace el concepto de ciudadano con plenos derechos, y esos estados tienen como cometido reconocer los derechos personales de sus ciudadanos, por lo tanto, legislar de acuerdo a esos derechos y legislar civilmente, comercialmente, financieramente, tributariamente, laboralmente, administrativamente, desde lo que la Carta Suprema, la Constitución, formula como los derechos sustanciales, fundamentales que el Estado reconoce: el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, tanto de los Estados Unidos como de Francia. Todo eso que está muy adulterado en estos tiempos porque va predominando la teoría inservible, nefasta, viral del marxismo, hoy a través de ese neomarxismo o marxismo cultural implantado desde el proyecto global o globalista de la Agenda 2030, devenida en la Agenda 2045, y para América Latina y el Caribe, el modelo radical del Foro de San Pablo. La competencia es la fuerza motriz en la teoría económica del capitalismo. Detrás del progreso económico necesita de esa competencia y el motor. Y desde la propiedad privada se da el natural, necesario e inexorable estímulo personal para crecer, para inventar, para innovar, para resolver problemas, para crecer personalmente y hacer crecer a tu familia. Porque es desde la propiedad privada, como sabían los romanos, que se va a cimentar definitivamente, baja a tierra todo el círculo de los derechos personales, y es ahí donde se consagra la libertad. Se cierra el círculo de la libertad cuando tenés el derecho a la propiedad. No solo la propiedad como algo concreto. Lo concreto es el resultado natural de que exista ese bien público que el Estado liberal de derecho nos proporciona, que es el derecho a la propiedad como un derecho inviolable, como un derecho universal, inalienable, vinculado a la seguridad jurídica de ese derecho como a la seguridad jurídica de la libertad, de la vida honorable, del honor, de la misma seguridad. Es un derecho que a su vez está protegido por su propia naturaleza, la estabilidad jurídica, la seguridad jurídica, y el derecho al trabajo, el derecho al trabajo. Es decir, el capitalismo y el trabajo van de la mano, son necesariamente cooperativos y se da una redistribución de lo que se produce, de esas riquezas. La distribución de las riquezas no se planifica desde el Estado, de acuerdo a lo que los demás producen, el Estado les saca por la vía impositiva, por la vía administrativa. No es lo que el Estado sustrae y decide o planifica repartir como dueño y señor de esa economía desde la cual el Estado no tiene nada que ver porque no produce nada, no inventa, no crea nada, no innova y no arriesga capital. Es un atrevido que se entromete y le roba a los demás para darle a los que no están capacitados para hacer nada, por un montón de motivos. Ese es el Estado socialista, que va generando además la mentalidad de cobardes y sátrapas que se convierten en empresarios de ese Estado que lo va abarcando todo, que todo lo decide, que se entromete en todas las actividades y va generando una superestructura estatal de enormes riquezas a través de la gigantesca recaudación económica que hace por la vía impositiva, por la vía administrativa e inclusive por la vía empresarial, cuando el Estado además se abroga la capacidad de tener empresas y producir con eficiencia cuando no es verdad. Me parece que es una primera parte, una introducción respecto a esta enorme y vital disciplina que es la economía. Yo la conjugo perfectamente con esa enorme y vital
trascendental disciplina de conocimiento que es el derecho y la teoría de Estado. En Libertas estamos abocados a dar lo que podamos de nosotros mismos, a ofrecer lo que podamos a modo de un resultado. Si resulta, a su vez, valga la redundancia, enseñanza, mejor, bien de bien. Yo me voy educando en todo esto, voy estudiando todo esto, voy investigando sistemáticamente, con una metodología de trabajo de investigación, y voy analizando nuestra realidad y la del mundo de acuerdo a estas premisas sustantivas, desde la teoría científica del derecho, del Estado, de la historia política y de la economía y la historia económica de nuestra civilización. Vamos a seguir con este tema, evidentemente. Cuando hablemos ahora del Foro de San Pablo con el investigador y periodista Raúl Ballarino, vaya que hay mucho de esto que está siendo absolutamente agredido, perjudicado, porque los marxistas, los comunistas, pretenden abolir todo esto de tu mente, de tu capacidad de pensar. Te cierran la mente en una ideología que te ofrece mil maravillas, pero en verdad, ¿sabes qué te está ofreciendo? La cueva de Alí Baba, Alí Baba y los 40 ladrones. Nos reencontramos mañana a partir de las 11 de la mañana para seguir intensamente analizando estos temas, viendo la realidad uruguaya. Hay muchos datos para compartir, también mucha información, noticias respecto a lo que pasa en Uruguay y de pronto podemos ir viendo algunas cosas que están sucediendo en el mundo. Así que te espero mañana a partir de las 11 y por supuesto en nuestras redes sociales, en YouTube. Todo este material se va a editar a partir de las 17 horas, como siempre, todos los días. 17 y otro material a las 20 horas en nuestro canal YouTube. Mirá en dónde está, perdón, en dónde estamos. Siempre me confundo. En dónde estamos es nuestro canal YouTube y así en todas nuestras redes sociales. Y la página web de Libertas, libertas.uy.